Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con nuestra clase. Buenas noches, espero que todos estén muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestras sesiones 5 y 6, bien, para revisar unos temas en continuación a lo que ya hemos tratado, bien, muy relacionado. En este caso vamos a revisar lo que vendría a ser, bien, el costo de oportunidad, la tasa WACC, ¿no? El beta, en este caso, qué es lo que significa a partir de algunos modelos. Tiene como título la determinación de todas estas tasas, bien, pero vamos a entenderlo a partir de la importancia, de la utilidad que entrega, bien, el uso de estas tasas y dónde deberíamos, en qué momento deberíamos utilizarlas, ¿de acuerdo? Eso vamos a verlo como parte ya de, digamos, de lo que vendría a ser la evaluación de diferentes alternativas, bien, lo que vimos la clase pasada también muy relacionado, y que luego nos permita hacer una, en este caso, determinar cuál es el valor, la creación de valor, ¿no? Y esto al final que nos lleve a un mejor entendimiento, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, el Economic Value Added, el valor económico añadido, este indicador de cómo determinar si se está creando o se está destruyendo valor, teníamos como dato la tasa WACC, la tasa de evaluación, ¿cierto? Pero ahora vamos a determinar esa tasa, vamos a ver cómo se construye, ¿bien? Y luego a partir de qué datos necesitamos para determinarlo, ¿no? Para poder de llegar a calcular esa tasa WACC. Muy bien. Entonces, hoy día para esta clase también tenemos unos ejercicios que vamos a dejar. Bien, esto viene a ser ya el complemento de la tarea asíncrona. Bien, este, y luego lo voy a compartir a ver el documento de Excel que vamos a desarrollar en este caso en un segundo momento. Bien, en un segundo momento. Eh, Tenemos un bloque, bien, el día de hoy, también de 7 a 8 y media, bien, ya me parece que la siguiente clase sí lo tenemos un poco más completo, bien, para ver análisis financiero, pero estos temas que están aquí ya nos preparan es para ese punto, bien, para hacer el análisis correspondiente de la situación de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que sea un bloque, bien, igual con la parte asíncrona lo vamos a respaldar, bien, para que ustedes también realicen la parte de aplicada, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase, bien, esta sería nuestra cuarta clase, bien, que estamos juntándonos para ver este tema, sesiones 5 y 6 de la tasa WACC, el costo de oportunidad y la tasa beta, y el valor de beta, bien. Como preámbulo, bien, dentro de este análisis que vamos a hacer, hay que volver a recordar lo que conversábamos la primera clase, ¿bien? Cuando comenzábamos a ver el tema de las finanzas, ¿no? En este caso, de cómo esto se traduce, ¿no? En una administración, luego que nos permitía tomar diferentes decisiones, ¿no? Financieras, que involucraba también un cambio, ¿cierto? En la estructura financiera, estructura de capital, ¿ok? Dentro de esas decisiones existían también, en este caso, las fuentes, ¿ok? Que de financiamiento o las fuentes de capital, para ser más global el término, que podía ser a partir de fuentes propias y también de terceros, ¿ok? Entonces, en esa línea, lo que vamos a determinar, ¿no? A partir de cuáles son las deudas financieras que tiene, cuánto representa este costo para la empresa, ¿no? Ese costo de financiamiento, ¿ok? Y eso lo vamos a ver traducidos en la tasa WACC. En ese marco donde estábamos definiendo las finanzas, bien, en esa lámina donde estábamos colocando cada uno de estos puntos, encontrábamos también como parte de la definición que acompañaba esta relación de riesgo más rendimiento. ¿Ok? Ahora, estos se mueven en una forma directa, ¿no? Guardan una relación cuando hablamos de rendimiento, cuando hablamos de rentabilidad como tasa, ¿bien? O cuando hablamos de el nivel de riesgo asociado, ¿no? A una alternativa de inversión. Entonces, ahí estamos hablando, bien, de riesgo, voy a poner todas las letras,
El riesgo como parte de este estudio de probabilidad de que lo que estamos nosotros estimando al final se aproxime, ¿no? A lo que realmente va, en este caso, ejecutarse. Esta diferencia se conoce como un término de error de predicción, cuando los datos esperados no se efectúan, ¿no? O estos datos proyectados se alejan, ¿no? Tomando una distancia también importante con respecto a los valores estimados, ¿no? El riesgo, precisamente, estudia esa probabilidad en que difieran estos valores, ¿ok? En ciertas palabras, también nos permite medir la incertidumbre. Como no sabemos qué puede pasar en el futuro, entonces el riesgo trata de medir, en este caso, ese nivel de incertidumbre que se va a dar precisamente en base a un resultado debido a una inversión. ¿Ok? Digamos que eso encapsula en parte a la definición, al concepto de riesgo, bien, para tenerlo claro. Y el rendimiento, a pesar de que esté relacionado con el riesgo, bien, representa o se define de una manera distinta. Bien, el rendimiento más que todo está basado en un resultado positivo o negativo, producto o como en este caso debido a una inversión que se hizo en un periodo anterior. ¿Ok? Entonces, aquí cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de una ganancia, estamos hablando de una pérdida, ¿no? De una cuantía, en este caso a partir de recuperar la inversión inicial y el excedente se consideraría como parte de ese resultado positivo, ¿no? Si es que falta, no se recupera totalmente, entonces ya estaríamos ante el otro escenario, ¿no? De una pérdida. Entonces, a pesar de que el riesgo y el rendimiento son conceptos que están relacionados, bien, tratan en este caso de explicar dos cosas distintas. Bien, esto para poner un poco el marco donde vamos a explorar estos conceptos de la tasa WACC y el costo de oportunidad y también el beta, ¿no? Dentro de esta fórmula del costo de oportunidad. Vamos a comenzar primero con, en este caso, con la tasa WACC. Bien. La tasa WACC vendría a ser una ponderación, un promedio, ¿ok? Que se va a ponderar según los porcentajes de cada una de las fuentes de financiamiento. Bien. En otras palabras, la tasa WACC representa, en este caso, la sumatoria en promedio ponderada, ¿no? De una primera fuente y también de una segunda fuente de financiamiento. Por supuesto, la primera vendría a ser de recursos propios, ¿cierto? ¿Cuánto de porcentaje de capital se está colocando? Pongamos que sea, por ejemplo, un 70% de recursos de fondos propios, ¿de acuerdo? Eso representa o tiene un costo de oportunidad, ¿de acuerdo? De poner ese capital. Y también, por el otro lado, una segunda fuente vendría a ser a partir de la deuda, ¿no? Si aquí es 70%, aquí tendría que ser el complemento. ¿Cierto? Un 30% en este caso. Bien. Y luego también representa, en este caso, un costo de financiamiento, ya que estamos obteniendo una deuda, ¿no? A partir de terceros. ¿Ok? Ese costo de deuda financiera o costo financiero, bien, vendría a ser la tasa activa con la que te va a cobrar el banco. Aquí podría ser una TCA o una TEA, bien, para redondear ahí, para ser prácticos, coloqué TEA nada más, pero hay que multiplicarlo, en este caso, lo que está entre paréntesis por uno menos la tasa de impuestos, la tasa impositiva. ¿Por qué se multiplica, en este caso, por uno menos T? Porque básicamente nosotros queremos llevarnos el impuesto, perdón, el costo de financiamiento después de impuestos, ¿no? En otras palabras, queremos llevarnos el costo que representa realmente ese financiamiento y quitamos el beneficio que puede deberse a ese pago de ese financiamiento. ¿De acuerdo? Como existe pago de intereses, ¿no? Esa tasa multiplicada por esta tasa impositiva, prácticamente eso se explica como un beneficio, como un escudo fiscal, como lo llamamos a veces, ¿cierto? Pero vendría a ser un beneficio en términos también de ahorro en costos. Por eso es que se reduce o se quita, bien, por eso se multiplica por uno menos la tasa impositiva, porque solamente nos quedamos con la TEA o la tasa activa con la que nos cobra el banco multiplicado por uno menos
la tasa impositiva. Bien, al final esa TEA, bien, multiplicado por, en este caso, por la tasa impositiva, ¿ok? Que en nuestros ejemplos vamos a utilizar esta tasa por practicidad, bien, para hacerlo más práctico al momento de hacer los cálculos, el 29,5%, ¿ok? Hay algunos ejercicios a veces que colocan también ya de frente el 30%, ¿ok? Vamos a utilizar nosotros el 29,5%, ¿no? Entonces, la TEA, en este caso, multiplicado por la tasa de impuestos, prácticamente esto vendría a ser un beneficio, bien, en términos de ahorro en costos, bien, por eso es que lo estamos retirando. ¿Cómo lo retiramos? La TEA multiplicado por uno menos la tasa de impuestos, ¿ok? Luego vamos a ver esa expresión más adelante ya en el flujo de caja libre como también se determina la utilidad operativa después de impuestos, ¿no? Cuando ya tiene ese término después de impuestos, tenemos que multiplicarlo por uno menos la tasa de impuestos, ¿ok? Entonces, al final, prácticamente la tasa WACC vendría a ser una ponderación de esas dos fuentes, ¿ok? De ahí viene su nombre o sus siglas en este caso que vendría a ser por el costo promedio ponderado del capital, de las diferentes fuentes que tiene, bien, para poder invertir ese capital, el costo que representa, ¿no? Pero multiplicado cada costo por su respectivo peso, bien, por su respectivo aporte de capital o de fuente de dinero, bien, que viene para poder hacer una inversión. Entonces la tasa WACC, ¿no? Vendría a ser este costo promedio ponderado del capital. Sus siglas en español, sus siglas en inglés. Bien. Entonces, esta tasa representa prácticamente una tasa mínima considerando, bien, desde la perspectiva de la empresa, ¿no? De las diferentes fuentes de financiamiento que puede tener, no solamente recursos propios, y también facilita poder comprender qué tasa única podríamos considerar al evaluar, por ejemplo, la generación de flujos, ¿no? O para poder evaluar un proyecto en particular, ¿no? Que también se obtiene un financiamiento, ¿ok? Entonces, ahí tendríamos que resaltar más que todo la utilidad de esta tasa WACC que se puede dar en diferentes contextos, ¿no? Para poder evaluar los flujos que genera la empresa, bien, en términos globales, con sus N proyectos, o como también podríamos utilizarlo para poder hacer una evaluación y encontrar el valor de dicha empresa. ¿Ok? Entonces, la tasa WACC se puede utilizar para diferentes ámbitos, diferentes propósitos. Sin embargo, y ahí va un detalle, ¿bien? Que a partir de la utilidad también se encuentra su crítica o su debilidad, ¿bien? Y hay que tener mucho cuidado con respecto al momento de utilizarlo, ¿bien? Vamos a explicar aquí en breve, ¿bien? Voy a utilizar prácticamente vamos a ver una pizarra, ¿bien? A ver, voy a compartirlo para hacer una explicación así breve, pizarra clásica, ahí está, acerca de la limitación que puede tener, en este caso, el uso de la tasa WACC. Bien. Dentro del estudio de los estados financieros, bien, aquí me adelanto un poquito lo que vamos a ver la próxima clase, vamos a comprender lo que vendría a ser la estructura de capital. ¿Ok? Y aquí hago también un paréntesis o un puente con respecto a los temas que vimos la clase pasada de instrumentos de renta fija y renta variable. Aquí tenemos los activos, ¿ok? Aquí tenemos el nivel de los pasivos y aquí el patrimonio, ¿cierto? ¿Ok? En este caso, solamente para el análisis del estado de situación financiera, ¿ok? O balance general, ¿de acuerdo? Entonces, para un año determinado, ¿no? Por ejemplo, puede ser para el año 2024, ¿ok? Entonces, tiene en este caso diferentes cuentas, diferentes rubros en cada uno de estos espacios, ¿no? Y al final, los pasivos
¿De acuerdo? Puede representar, por ejemplo, en su totalidad, vamos a ponerle una cantidad que sea 40%. ¿Ok? Con respecto al total de los activos. Y aparte de patrimonio, esto de manera complementaria, ¿no? Que represente el 60%. Bien, luego vamos a ver mayor detalle estos porcentajes cuando evaluemos los ratios, cuando evaluemos, en este caso, el análisis vertical, ¿no? Para saber estos porcentajes al final en un sector extractivo que realiza una fuerte inversión en el sector energía también, donde existe un CAPEX muy alto, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso cómo también se llega a financiar, ¿bien? Pero para dar la noción de manera global, de manera macro, ¿bien? Para luego que sea utilidad para esos fines, ¿bien? Entonces, aquí tenemos un 40-60 dentro de la estructura de capital, ¿no? Pasivos y patrimonio, la estructura de capital o la estructura de financiamiento. Entonces, en concreto, cuando nosotros hacemos un análisis de la tasa WACC, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un análisis de la tasa WACC, tenemos que también preguntarnos o hacer un análisis de qué es lo que está pasando con la situación, en este caso, de la estructura de capital de la empresa. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Al final, nosotros, la tasa WACC, vamos a utilizar el costo de oportunidad, vamos a utilizar la deuda, ¿no? La deuda financiera. Entonces, en ciertos puntos, vamos a extraer la información que se va a encontrar en la parte del patrimonio, ¿no? Porque en este caso, el equity o el capital propio viene a ser un complemento para poder determinar la tasa WACC, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner aquí la fórmula de manera general, luego ya lo vamos a ver en un Excel. El costo de oportunidad multiplicado por el porcentaje del capital. ¿Cierto? Y luego viene a estar la tasa de interés, que habíamos utilizado ahí el término de la TEA, ¿no? La tasa efectiva anual, multiplicado por uno menos la tasa de impuestos, y aquí multiplicado por el porcentaje de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente esa tasa WACC, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos un costo de oportunidad. Bien, por el momento todavía vamos a ponerlo como dato, después vamos a PPT para ver cómo se determina, que sea una tasa del 15%. ¿Ok? Y el porcentaje de capital, en este caso, que coloque todo el patrimonio de la empresa, que se multiplique por el 60%. ¿De acuerdo? Luego más la TEA, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, que tenga una deuda o tenga dos deudas financieras, se puede sacar un promedio también del costo de esas deudas financieras según su saldo. Pongamos que en promedio su tasa, por ejemplo, sea un 10%, ¿ok? Multiplicado por uno menos 29,5, ¿no? Que es la tasa impositiva. Bien, y finalmente el porcentaje de la deuda. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay que ser muy claros al momento de hacer el cálculo, porque todos los pasivos quizás no representan la totalidad de la deuda financiera de corto y de largo plazo. ¿Ok? Puede existir quizás en este caso no solamente bonos, que vieron la clase pasada, puede existir quizás también la relación con proveedores, cuentas por pagar, ¿no? Entonces, ese componente que está ahí, bien, ese componente, digamos, de la deuda financiera de corto plazo, más o menos lo pinto en esta área, y la deuda financiera de largo plazo, vendría a ser la parte que nosotros utilizaríamos para determinar, ¿no? La sumatoria de todo esto vendría a ser la deuda financiera total, ¿no? En términos totales, de corto más de largo plazo. ¿Esto qué significa? Que al final mi composición me sirve solamente, la composición en este caso, la estructura de capital inicial, pasivos y patrimonio, para poder tener una idea, en este caso, de cuánto es la información, ¿ok? Que voy a utilizar para poder construir la tasa WACC de una empresa.
Bien, entonces aquí el patrimonio, que antes era el 60%, ¿ok? Considerando quizás en este caso la deuda, bien, financiera total, ¿ok? En este caso podría llegar a aumentar, ¿no? Porque ya no estamos considerando el total de los pasivos. Pongamos algunos números. Imaginemos que el patrimonio sea un monto de 70, ¿no? En este caso, vamos a ponerlo en cifra, que sea 60 millones, ¿ok? Que sea 60 millones. Y luego tenemos aquí de 40 millones aproximadamente, que es el total de los pasivos, ¿ok? El total de los pasivos que represente los 40 millones, ¿ok? Y ahí tenemos la proporción de 40-60. Pero la deuda, en este caso, que represente, por ejemplo, no un 40, quizás 25 o 30 millones, ¿ok? Y 10 millones sería de las otras relaciones que tiene la empresa, ¿ok? Entonces, al final, prácticamente lo que vamos a utilizar vendría a ser la suma de los dos, ¿cierto? De lo que nosotros buscamos como financiamiento, como deuda, como préstamo, ¿ok? Y luego también considerando lo que se coloca como parte del capital, ¿ok? Y capital propio. Entonces, aquí, ¿qué vamos a realizar? Como esta suma vendría a ser prácticamente, ¿no? 90 millones, ¿ok? Entonces, lo que vamos a considerar acá sería 60, ¿ok? 60 dividido entre 90, ¿no? Una proporción, digamos aquí, que vendría a ser lo que se considera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos aquí 60 entre 90, prácticamente acá nos lleva el complemento, ¿cierto? Multiplicamos por 30 entre 90, ¿no? Un tercio acá y aquí dos tercios, ¿no? Aquí voy a quitar el porcentaje ya. Entonces, al final, bien, vendría a ser la definición o el contraste entre la deuda financiera y el capital que viene de fondos propios. ¿Ok? Eso es por un lado, digamos, donde recibimos, obtenemos la información de lo que vendría a ser el estado de situación financiera o balance general. Pero esta explicación quería hacerla para que quede claro de que no utilizamos el total de los pasivos, ¿ok? Pasivos corrientes o pasivos no corrientes, sino una parte para determinar cuál es ese porcentaje, ¿ok? De deuda y cuál es ese porcentaje que representa de fondos propios, ¿de acuerdo? Entonces, la tasa WACC viene a construirse a partir de esa información. ¿De acuerdo? Vamos a llevar esto luego con algunos números ya en el Excel, ¿bien? Para que quede claro esta parte. Pero toda esta, digamos, explicación nace de la importancia de entender la utilidad de la tasa WACC, ¿ok? Entonces, también en parte, en esa importancia, hay que entender también cuál es la limitación, ¿no? Como les decía en este caso, en la pizarra, ¿no? También se tiene la información o se utiliza de lo que vendría a ser la parte de las... A ver, voy a utilizar otra vez la pizarra para mostrarles. La parte de la información financiera que tenemos, ¿ok? En el estado de situación financiera. Eso significaría, por supuesto, de que vamos a considerar que estos porcentajes, ¿ok? Estos porcentajes o esta razón que tenemos aquí de 60-90 y de 30-90 van a permanecer fijas, ¿cierto? Dentro de toda la explicación o el uso de la tasa WACC, ¿ok? Entonces ahí es donde está ya digamos la limitación en el uso, ¿bien? Y hay que tener bastante cuidado al momento de utilizarla, ¿bien? Porque cuando hacemos una aproximación, un descuento utilizando la tasa WACC, estamos diciendo como un supuesto, ¿ok? Detrás de que estamos manteniendo casi la misma estructura de capital, ¿ok? Lo cual en momentos de alta incertidumbre, como por ejemplo quizás pandemia, contexto pandemia, se movió en muchas empresas esa estructura, porque buscaron mayor deuda, mayor capital, mayor financiamiento, y en esto no es necesariamente que el patrimonio comenzó a incrementarse, ¿ok? Entonces pasó de una relación de 40-60 a una relación quizás de 45-55, ¿ok? El pasivo se incrementó, ¿bien?
y al final esto debido a los acontecimientos adversos que sucedieron, ¿no? Entonces, entender la estructura financiera también nos abre campo a explorar a mayor a fondo, bien, con mayor completud, en este caso, la tasa WACC, bien. Entonces, ese supuesto de que se mantiene fija, bien, o que si existe una variación muy pequeña, vendría a estar acompañado en el uso de la tasa WACC para cuando nosotros queramos hacer una aproximación, un descuento o una actualización de algunos valores y llevarlo al presente, ¿no? Como hicimos en el Economic Value Added, ¿no? En el valor económico que generaba la empresa. Muy bien, entonces esta parte luego lo vamos a seguir explorando al momento de construir la tasa WACC de una respectiva empresa. Cuando tenemos esta información, ya nos queda claro las dos fuentes que sirven para poder determinar, ¿cierto? Las dos fuentes de financiamiento, los costos respectivos de cada una de ellas, multiplicado por su peso del porcentaje de fondos o de capital que utilice, ¿ok? Eso es por un lado. Sin embargo, cada uno de estos valores ya se pueden obtener, ¿ok? Por ejemplo, cuando tenemos el porcentaje de capital, bien, eso lo podemos determinar, ya vimos cómo hacerlo, se puede hacer a partir del balance general del estado de situación financiera, el porcentaje de la deuda también, ¿ok? También lo podemos obtener. La tasa impositiva, no nos hacemos problemas, utilizamos una tasa misma, 29,5, ¿ok? Atribuido al régimen 3, ¿cierto? A la tercera categoría. Y el costo de deuda financiera lo podemos saber también buscando la información de las notas a los estados financieros para conocer en qué términos se obtuvo el financiamiento. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos valores sí se pueden calcular, se pueden llegar a obtener. Sin embargo, nos deja abierto, en este caso, la posibilidad de determinar el costo de oportunidad. ¿Ok? Ahora, esto es muy amplio, es todo un estudio, bien, de cómo determinar el costo de oportunidad de un accionista, ¿no? O de un inversionista, porque al final, como sabemos, cada uno de los perfiles, al ser distintos, pueden tener diferentes niveles de costo de oportunidad. ¿Ok? Hemos explicado acerca de la tasa WACC, ¿no? Como una tasa mínima que debería esperar la empresa por las dos fuentes de financiamiento, tanto de fuentes propias como de fuentes de terceros. ¿Ok? En el caso del costo de oportunidad, puede estar atribuido a muchos factores. ¿Ok? Principalmente podría ser a partir de lo que representa, en este caso, el renunciar a ese capital. ¿Ok? Si lo vemos desde el punto de vista del accionista, bien, cuando realiza una compra de algunas acciones, en otras palabras, capital social, ¿no? O inyectan, por ejemplo, los mismos dueños, ¿ok? O aparecen nuevas emisiones, ¿no? Compran nuevas acciones. Al final es un incremento del equity, ¿no? Del patrimonio, ¿bien? Esta renuncia de esa inversión, bien, que se está dirigiendo hacia alguno de esos puntos, vendría a representar un beneficio que no se va a percibir en el futuro. Bien, el costo de oportunidad está explicando esa renuncia a ese beneficio como tasa de rentabilidad que está dejando de percibir por colocar el dinero en una alternativa o en una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el costo de oportunidad puede ser muy amplio dentro del estudio porque va a diferir en qué contexto, en qué tipo de perfil estemos hablando, ¿no? Ha sido en qué momento, ¿ok? No es lo mismo, por ejemplo, considerar el costo de oportunidad en el 2020, donde no sabíamos qué iba a pasar, ¿de acuerdo? En diferentes sectores, o de repente considerando versus 2023, ¿no? Que estaba quizás el panorama un poco más tranquilo. ¿Ok? O 2024, ¿no? O parte del 2025, es totalmente diferente. Entonces, ese costo de oportunidad puede ser de cierta forma entendido desde la subjetividad de lo que representa la renuncia de ese capital que pongo a disposición, que pongo a invertir en la empresa, en acciones o en un proyecto determinado. ¿Bien? Entonces, digamos, para no tener diferentes niveles de costo de oportunidad, se utiliza en líneas generales para determinar este COC, este costo de oportunidad del capital o del accionista, un modelo.
Bien, como sabemos, un modelo representa diferentes atributos. Bien, se entrecorta el audio. Perdónenme, a ver, ¿me confirman por favor si se escucha mejor? A ver, vamos a cambiar. Voy Recién, a cambiar profesor. ahora. A ver, vamos a... Ya, ahora sí. ¿Se escucha mejor? ¿Me confirman por favor? Sí, se escucha bien. Sí, Sí, profesor. escucha bien. Listo. Sí, David, consultas. ¿Se escucha bien? Sí, profesor, gracias. Perfecto. No, me avisan ustedes si se entrecorta o de repente se mutea, ¿no? A veces el Zoom también nos juega esa mala pasada, como se dice, ¿no? Me acuerdo una vez que no quería abrir, ¿no? Afuera de las actualizaciones, que a veces también son sorpresivas, ¿no? Y a veces también no se apaga automáticamente el audio o se cambia a altavoz, ¿no? Entonces también ahí la plataforma sufre esas alteraciones. Muy bien, como les explicaba, el costo de oportunidad también se puede determinar de una forma subjetiva, ¿bien? Y para no tener en este caso complicaciones y no tener diferentes tipos de costo de oportunidad, ¿ok? Se puede determinar a partir de algunas características dentro de un modelo. Bien, vamos a ver a continuación, en este caso, qué tipo de modelo sería. Bien, vamos a borrar esta parte para pasar a la siguiente lámina. Bien. Antes de explicar ese modelo, bien, hay un ejemplo que acá me gusta siempre considerar para que se entienda mejor la idea todavía más. Si nosotros, por ejemplo, decidimos abrir una empresa, bien, y ponemos un capital, bien, en este caso, por ejemplo, ¿no? Ponemos cada uno de nosotros $1.000, bien, tenemos 19 personas, $19.000 sería nuestro capital social, ¿ok? Todos somos accionistas, dueños de la empresa que creamos. Más allá de los usos, de las inversiones que se pueden hacer, compra de activos, ese capital de esos $1.000 representan una renuncia en este momento, bien, que decidimos formar la empresa y decidimos unir, ¿no? Estos $1.000 de cada uno al final representa un costo distinto, variado, diferente para cada uno de nosotros. ¿Ok? Quizás esos $1.000 teníamos que retirarlo de una cuenta, ¿no? Quizás estaba ya destinado para incrementar el patrimonio de otra forma, otra alternativa, ¿ok? O de repente teníamos que mover de otro banco, ¿ok? De repente no estaba líquido, ¿de acuerdo? Entonces, diferentes, en este caso, costos que representa la renuncia, ¿no? De ese capital que lo estamos poniendo para una empresa ficticia, ¿no? Que en este caso estamos ilustrando. Entonces, ese costo de oportunidad viene a ser variado según el perfil, el momento, el tiempo donde se realiza la inversión. Para no tener en este caso complicaciones nuevamente, les mencionaba que se utiliza un modelo, bien, que en este caso recibe el nombre del Capital Asset Pricing, ¿ok? Es un modelo base donde recoge, en este caso, considera los factores de mercado, bien, principalmente cuáles son ellos, la tasa libre de riesgo, bien, que aquí tenemos la risk-free, la tasa libre de riesgo, la tasa esperada del mercado, ¿ok? Lo vemos aquí por sus siglas, la expectativa de la rentabilidad del mercado. Y aquí guardamos una distancia o obtenemos solamente la diferencia, ¿ok? ¿Qué es lo que nos interesa dentro de este modelo? Es decir, en otras palabras, todo esto que está aquí vendría a ser como una prima de mercado, una prima por riesgo de mercado, ¿ok? Porque estamos comparándolo con una tasa libre de riesgo. Y luego se multiplica por un beta, bien, que vamos a explicar ahora cada uno de ellos, y luego se le suma un riesgo país, ¿no? Otra tasa que trata de medir el nivel de riesgo que se encuentra en el país. Entonces, esta fórmula o todos estos valores del modelo, bien, pueden ser utilizados como referencias, por ejemplo, en la risk free, en la tasa libre de riesgo, un bono soberano. ¿Ok? Un bono soberano, un bono de Estados Unidos, un bono de Perú, si ustedes quieren utilizarlo, ¿ok? Pero al final, ese bono soberano como tasa representa una inversión segura, un instrumento de renta fija.
a pesar de que sea una tasa base, ¿no? Una tasa chica, una tasa conocida, ¿ok? Entonces, esa tasa fuera de riesgo o riesgo cero o riesgo nulo, como también se conoce, representa un nivel que va a apoyar a determinar el costo de oportunidad. Luego se considera la rentabilidad esperada del mercado, ¿no? Que luego se va a restar con esa tasa libre de riesgo. Aquí podrían utilizar diferentes índices de mercado, ¿no? Puede ser considerarse, por ejemplo, el S&P 500, es el más utilizado. Podría ser utilizado también el índice de Dow Jones, ¿ok? En general, podría también considerarse, por ejemplo, de la misma bolsa de valores de Lima, ¿no? El S&P o el Select, ¿no? Que son indicadores de mercados también de una cantidad específica de empresas, bien, que vendría a ser como un promedio de cómo le está yendo a esa cantidad de empresas representativas de la bolsa, ¿ok? Entonces, pueden ser rentabilidades, en este caso, esperadas a futuro, bien, considerando la información histórica que tienen de estos índices. ¿Ok? Esa es la idea de cómo se puede utilizar esta información. ¿Ok? Luego viene estar el beta, bien, que en nuestro caso, para el día de hoy, vamos a ver cómo se llega a determinar también. El beta vendría a ser una medición como un indicador que me permite comparar la empresa, bien, para ser más preciso, la acción de una empresa versus el índice del mercado. ¿Ok? Entonces lo voy a comparar en términos de riesgo, lo voy a comparar en términos de rendimiento, bien. Y este versus o esta comparación me ayuda a poder obtener un valor que va a estar, en este caso, menor a uno o mayor a uno, bien, mostrando un nivel más alto cuando supera la unidad, cuando es mayor a uno, ¿ok? Lo cual tiene un significado también comparativo o relativo según el mercado, bien. Y finalmente, tenemos un riesgo país también como tasa, ¿no? Aquí podríamos considerar, por ejemplo, informes como el JP Morgan, un informe que saca repetidamente todos los años, donde en este caso lo clasifica a cada uno de los países según su nivel de riesgo, ¿no? Presenta, por ejemplo, en puntos básicos, ¿no? Imaginemos que aquí representa al Perú 150 puntos básicos, ¿no? PBS, puntos básicos. Pero eso traducido, digamos, en tasa, bien, que aquí nos interesa para meter en el modelo, simplemente lo dividimos entre 100, bien, y consideramos la tasa del 1,5%. Hay diferentes factores, ¿no? Yo les animo a que puedan también buscar esta información del JP Morgan, por ejemplo, el informe, donde hace la evaluación de riesgo país, bien, y clasifica, ¿no? Según el nivel de riesgo, según diferentes factores que toman en ese estudio, bien. Lo ponen puntos básicos, pero lo podemos traducir en tasa, haciendo esa transformación de dividirlo entre 100. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos puntos ayudan a determinar el costo de oportunidad. Bien, y sigue la misma lógica que vimos la primera clase, ¿no? Que cuando existe un mayor riesgo, ¿ok? Que puede ser en el mercado, una mayor expectativa, que puede ser, en este caso, en el país donde vamos a invertir, ¿ok? O de repente también que puede elevar, en este caso, la tasa fija libre de riesgo, ¿no? Entonces, al final, cada uno de estos puntos que puede incrementarse por su nivel de riesgo, ¿ok? Asociado, entonces permite explicar el costo de oportunidad también elevándolo. ¿Ok? También se vendría a incrementar el costo de oportunidad. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que no es lo mismo hacer una inversión, por ejemplo, en una empresa extractiva versus una empresa, por ejemplo, en el sector de alimentos, del sector servicios, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Los costos de oportunidad, el costo de capital vendría a ser más alto respectivamente en un sector donde la inversión es mucho más alta o también existe una exposición a los riesgos del tipo de cambio, a los riesgos del mercado, a los riesgos de los precios internacionales, lo que sucede afuera.
Entonces, este costo podría seguir elevándose según considerando esos factores. Bien, solamente para mencionarlo, nivel histórico, antes no se consideraba el riesgo país. El autor de este modelo, ¿no? El Modigliani, bien, utilizaba hasta este punto nada más el análisis del costo de capital de fuentes propias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que llamó la atención dentro de la aplicación, ¿no? Que era necesario considerar otro factor, que en este caso atribuido al nivel de riesgo del país donde se hace la inversión, ¿ok? Hay alteraciones o extensiones también del modelo, ¿ok? No significa que es un modelo, en este caso, que se debe de cumplir, siempre deben utilizarlo. Como saben, un modelo tiene aspectos o supuestos que enmarcan prácticamente la realidad, ¿no? Sigue algunos factores, pero se pueden seguir completando mientras más se esté explicando, en este caso, el costo de oportunidad. Por ejemplo, en un estudio se realizó también acerca de qué otros factores podrían ayudar a explicar el costo de oportunidad. Y comenzaban aquí, por ejemplo, a colocar una prima por riesgo del sector. ¿No? Para ser más preciso, del sector mismo, ¿ok? O podría ser también el nivel de exposición que tiene con lo que pasa afuera, ¿no? Entonces, de cierta forma, se puede todavía extender y verse más completo este modelo, ¿ok? Entonces, en resumen, sirve para tener una noción base de cómo explicar el costo de oportunidad, ¿ok? Recordemos que también estamos tratando de determinar ese costo de capital o el costo de oportunidad, esta tasa COC, y no dejarlo tanto de forma subjetiva según diferentes perfiles. ¿Ok? Entonces, mientras mejor se pueda explicar, entonces al final el modelo todavía se puede llegar a pulir. ¿Ok? Vamos a ver ahora este protagonismo que toma el beta, ¿ok? Dentro del cálculo de la fórmula. Bien. Hay algunos ejercicios acá que lo vamos a llevar al Excel, bien, mejor también lo llevamos al Excel, esta lámina, para poder determinarlo en función también al beta, bien. Esa es la parte, digamos, ya aplicada que ustedes van a resolver también como parte de unos ejercicios, bien, y tarea síncrona, para, en este caso, que ustedes también determinen el beta de su propia empresa, bien. Existen tres formas de poder determinar. Bien, esta información sale del mercado. Vamos a utilizar una plataforma ahí con acceso libre, con acceso público, para extraer esta información. Tenemos de una primera manera, que sería el cálculo del beta, cuando comparamos la covarianza, bien, la covarianza entre el rendimiento de la empresa versus el rendimiento del mercado. Vamos a ver cómo se determina eso también, bien, para determinar la covarianza. Y esto se divide entre la varianza del mercado. Bien, esa es una forma de determinar el beta, digamos la manera número uno. Y la forma número dos sería a partir del cálculo de la pendiente, ¿no? Este cálculo de la pendiente vendría a ser en función a una regresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces, esa regresión lineal lo podríamos ver también por ejemplo, con un gráfico, que esa sería la tercera forma de cálculo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos la acción o los precios de cierre de la acción de Apple, ¿bien? Esto versus el S&P 500. Y se compara estos puntos dispersos y se determina una línea, en este caso, de tendencia, ¿ok? Una tendencia lineal. Se extrae la ecuación y esa ecuación tiene una pendiente, ¿cierto? En este caso, la pendiente vendría a ser 1,2368. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, ha sido calculado en esta época. Pero ahora nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar la misma empresa, bien, y luego vamos a cambiarla, por ejemplo, por otra empresa, donde ustedes pueden hacer el análisis también y compararlo versus, bien, el mercado. Bien, entonces hay tres formas de cálculo del beta. Puede ser a través de este gráfico,
puede ser a través de la fórmula de la pendiente o puede ser de la comparación de la covarianza versus la varianza. Bien, muy bien. Luego regresamos para explicar este punto del beta desapalancado. Vamos a irnos al primer Excel, ahora sí, para la parte aplicada. Se encuentra este Excel que tiene el nombre de cálculo del beta, del costo de oportunidad y la tasa WACC. Bien, descargamos este documento y vamos a ver, en este caso, que el documento, la primera hoja que dice, la primera pestaña que dice beta, está en blanco. Bien, vamos a determinarlo en un primer momento. Y luego en una segunda parte vamos a utilizar esa información del beta para hacer el cálculo del costo de oportunidad, ¿ok? En primer lugar el costo de oportunidad y luego vamos a calcular la tasa WACC, ¿ok? Entonces, vamos primero con el cálculo del beta. Bien, vamos a calcular en primer lugar del beta de una empresa en particular que está cotizando. Como en este caso, para cambiar un poco, bien, vamos a irnos a ver y no utilizar la misma empresa. Vamos a entrar a una plataforma pública. Bien, eso también se puede extraer del Bloomberg. Bien, en este caso, una plataforma con data actualizada, real, en tiempo real, toda esa pantalla negra, ¿no? Que les había mostrado en un momento, también se puede obtener esa información. Pero vamos a colocar aquí, a ver, Yahoo Finance. O vamos a ver mejor, eh, bueno, vamos a ver Yahoo Finance primero. Bien. La otra plataforma sería de Investing, ¿no? También tenemos Google Finance, pero vamos a utilizar estas dos. Bien, vamos a ver cuál sería la más amigable también. En particular, yo me quedaría con la segunda, ya que se extraen los datos un poco más prácticos. Pero vamos a buscar la información en ambas. Aquí completen la información de Apple, podría ser para replicar esto, hacer el ejemplo. O también podríamos, por ejemplo, considerar ExxonMobil, ¿no? Ya que estamos hablando del sector, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar a ver en Yahoo Finance de ExxonMobil Corporation. Bueno, nos sale a veces algunas noticias ahí de aceptar, en este caso, ¿ok? Entonces, si ustedes están en el Yahoo Finance, permítanme enviarles el link, ¿ok? Si ustedes están ahí en el Yahoo Finance, pueden buscar la información en la parte donde dice datos históricos, ¿ok? Está en español en este caso. ¿De acuerdo? Los datos históricos acá, por ejemplo, bien, bien, acá hay un tema, luego vamos a ver con Investing qué pasa. Tienen la información colocando los rangos. Bien, lo que nos interesaría en este caso sería esta segunda, la penúltima columna, que dice cierre ajustado. Bien, aquí en este caso sería prácticamente el precio final, el precio con el que termina en el día, ¿ok? El 18 de noviembre, 17 de noviembre y luego ya salta al viernes anterior, ¿no? Entonces, igual si es que reparten dividendos, bien, en este caso, el precio al final sería ya el definitivo, ¿ok? Incluso aquí la definición lo dice, ¿no? Es ajustado según los splits, las divisiones de acciones que hacen y distribuciones de dividendos o plusvalías, ¿ok? Entonces estamos hablando de un precio final de cierre que tiene ese ajuste. Nos interesa más que todo esta columna, ¿ok? Sin embargo, esta descarga, si lo colocamos aquí, por ejemplo, pongámosle de aquí 5 años atrás, que sería esta opción. ¿Ok? Se puede colocar la fecha también, pero coloquemos de frente 5 años, que va desde 2020, 19 de noviembre de 2020 al 19 de noviembre del 2025. ¿Ok? Tenemos toda esta información, ¿de acuerdo? Y en este caso de Yahoo Finance, por ejemplo, no nos deja capturar. Pueden colocarle aquí, ¿verdad? Tres frecuencias. Colóquenle periodo mensual para hacer este ejercicio, ¿ok? Y ahí lo tenemos en promedio de manera mensual. El noviembre, en este caso, vamos a poner 5 años, periodo mensual, ahí está. Noviembre, tenemos de octubre, de septiembre, agosto, ¿no? De julio, de mayo, ¿ok? De abril, de marzo, bien. Donde se repite un poco la fecha es porque hay una repartición de dividendos, ¿no?
Entonces, si queremos capturar esta información, bien, creo que aquí sí nos pide un registro previo. Entonces, digamos que Yahoo Finance ya en este caso protege un poco la copia de la información que podemos, en este caso, descargarnos, ¿no? Como algo práctico. Vamos a irnos a Investing, bien, vamos a utilizar la misma empresa, bien, Investing de ExxonMobil Corporation, vamos a colocar aquí. Bien, vamos a ver en este caso, a ver la información. Como es otra plataforma, también hace en este caso, un cálculo, ¿no? Diferencial, en este caso. Entonces, lo ideal sería utilizar una misma plataforma al momento de hacer la comparación con el mercado. Bien, eso significa que si nos quedamos con el investing y ya nos sacamos los datos de Yahoo Finance. Aquí en la plataforma de investing también busquemos el S&P 500. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo de la empresa de ExxonMobil tenemos donde dice, vamos a ir a la parte donde dice información histórica. Bien. A ver si nos salen anuncios ahí, lo cierran nada más. Entonces, la información histórica, ahí está, aquí sí nos permite descargar, por ejemplo. Información histórica, denle la parte de plazos o frecuencia, en este caso que sería mensual, ¿de acuerdo? Para que nos saque los promedios. Y aquí coloquemos la fecha, ¿no? Que aquí sería desde 2020, pongámosle, ya que estamos con frecuencia mensual, ¿no? Frecuencia mensual desde noviembre. ¿Ok? Pongamos 18 de noviembre de 2020. Entonces, ahí está, de 18 de noviembre de 2020 a 18 de noviembre de 2025. Le damos a aceptar y ya debería visualizarse, ¿no? Aquí tenemos lo más reciente, lo más antiguo aparece al fondo, ¿de acuerdo? Y eso después lo vamos a capturar. Hay un detalle ahí, lo podemos determinar aquí, podemos evidenciarlo, de que como hemos puesto noviembre, aquí nos figura del promedio del mes siguiente. ¿Ok? Entonces vamos a corregir eso. Vamos a colocarle entonces desde el 18 de octubre, ¿ok? Para que nos calcule el mes de noviembre también. Vamos a darle a aceptar. Listo. Y aquí tenemos, ahora sí en la última parte deberíamos tener, ahí está, del mes de noviembre del 2020. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si es que estamos considerando hasta la fecha actual, este es el promedio hasta la fecha actual, ¿ok? 18 de noviembre, a que aparezca primero, ¿no? Esa es una referencia nada más. Esto puede variar según la frecuencia, ¿no? Aquí estamos considerando mensual. Ahora, si nosotros queremos incluir efecto pandemia, bien, desde que comenzó en este caso, aquí estaríamos excluyéndolo. ¿Cierto? Estaríamos quitando. Bien, entonces, si queremos incluir el efecto pandemia, la caída en este caso, dentro de nuestro análisis del beta, podríamos retroceder un año más. Bien, entonces eso ya depende del análisis uno mismo que quiera considerar. Bien, eso lo menciono porque a veces también dentro del análisis del beta puede diferir según cada uno de estos factores. Si ustedes analizan de manera mensual, de manera diaria, de manera semanal, o cuáles son los plazos que consideran. ¿Ok? Entonces, mientras en este caso consideran quizás mayor volatilidad en algunas fechas, puede también en este caso verse reflejado o impactar en el beta. ¿Ok? Entonces, cada beta que determinemos de una empresa tiene su nombre y apellido, ¿no? Sabemos en este caso con qué características, bien, lo hemos determinado y en qué momento lo hemos calculado. ¿Ok? Muy bien, entonces, para este caso práctico consideremos estos 5 años. Como recomendación también, si es que utilizan de manera semanal, entonces ahí se llenarían de muchos datos y aquí de repente 5 años sea muy extenso, ¿no? Puede ser quizás de manera semanal considerar 2 años suficiente data, ¿no? Para construir el beta en ese periodo. Si es diario, podrían considerar del último año o de año y medio, ¿ok? Y totalmente tranquilo en este caso para analizar el beta según esa frecuencia. Si descargan la información, se va a descargar en un formato CSV. Bien, pero acá hagamos lo más práctico posible. Hagamos la selección para luego pegarlo en el Excel. Bien, seleccionamos de esta parte y lo bajamos, bien, hasta la parte de abajo, ¿ok?
incluyendo cada uno de estos valores. Le damos un control C, vamos al Excel, ¿ok? Y aquí vamos a pegar estos valores que están aquí. Lo pegamos como valores, ¿ok? Ahí le damos clic derecho para pegarlo como, en este caso, como valores. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estaba pintado de negro, ¿no? Lo despintamos nada más tranquilamente. Y vamos a quedarnos con la columna de fechas y vamos a quedarnos con la columna que dice último, ¿ok? Que es el último precio. Lo demás lo vamos a eliminar, ¿ok? Lo demás lo vamos a eliminar. Entonces aquí eliminamos las otras columnas y solamente nos quedamos con estos dos valores, ¿ok? Entonces tenemos la columna de fechas y la columna, en este caso, del precio de cierre, por eso dice último, es el precio de cierre de la acción de ExxonMobil. ¿De acuerdo? De ExxonMobil. Entonces, aquí lo vamos a considerar. Vendría a ser la información de la empresa, en otras palabras, ¿cierto? Aquí esta parte vendría a ser el valor que estamos nosotros obteniendo de la empresa. Bien. Sin embargo, necesitamos ahora el valor del mercado para poder hacer la comparación. Y aquí vamos a considerar el S&P 500. ¿De acuerdo? Vamos a considerar acá el S&P 500. Entonces, vamos a irnos nuevamente a la plataforma, al Investing. Ya no estamos utilizando el Yahoo Finance, lo pueden cerrar. ¿Ok? Estamos utilizando el Investing nada más. Y aquí vamos a ir a la parte de arriba y podemos buscarlo. Bien, aquí de manera directa. El S&P 500. ¿Ok? Aparece aquí el S&P 500 como valor de índice. ¿Ok? Otra forma de determinarlo también o buscarlo de manera directa, si es que ahí no les aparece, en el Google colocan, ¿no? S&P 500 y escriben Investing, nada más, ¿no? Y ahí les va a aparecer en una de las primeras opciones ese valor. ¿Ok? Del índice del S&P 500, ¿ok? Que vendría a ser lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en esta información, vamos a los mismos pasos, información histórica para capturar estos datos, información histórica. Como queremos hacer la comparación, tiene que ser en los mismos periodos. Mensual, luego coloquemos aquí los años, bien, sería 2020 y lo pintamos desde octubre, ¿cierto? 18 de octubre 2020 para que aparezca de noviembre 2020 hasta noviembre 2025, ¿no? Le damos a aceptar, listo, verificamos que esté toda la información, ahí está, noviembre 2020, y vamos a capturarlo ahora, ¿ok? Vamos a seleccionar todos estos valores para poder pegarlo nuevamente en el Excel, ¿no? En este caso vendría a ser del S&P 500. Bien, vamos al Excel nuevamente y vamos a pegarlo como valores también. ¿De acuerdo? Vamos a pegarlo como valores. Clic derecho, más o menos en esta altura de la fila 3, lo pegamos como valores. ¿De acuerdo? Y vamos a quedarnos nuevamente con las dos primeras columnas, ¿no? Que dice fecha y donde está aquí también el valor o lo que dice en este caso el nombre de columna último. Bien. Lo demás lo borramos. ¿De acuerdo? Eso lo borramos. Eliminar. ¿Listo? Y nos quedamos solamente con esos valores. Aquí, en una primera instancia, antes de borrar la columna fecha, para no tenerlo repetido, solamente lo pueden considerar para hacer una comparación, ¿no? Que estén evaluando el mismo periodo. Puede ser una, en este caso, de forma aleatoria, febrero 2024, junio 2023, ¿no? Para que no haya una comparación, por ejemplo, enero 2021, diciembre 2020, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí totalmente, ¿no? En este caso conforme, agosto 2021, julio y noviembre 2020. Cuando ya hacen una pequeña verificación, en este caso de forma aleatoria, lo pueden eliminar, ¿ok? Pueden eliminar esa columna. Y esta parte que está aquí lo pueden traer, ¿no? Seleccionan toda esta parte, ¿ok? Y lo traen a esta columna, arrastrándolo, cortándolo, pegándolo, ¿ok? De diferentes maneras que pueden hacerlo. Acá hay un pequeño detalle, ¿bien? Y ahí ya entra el tratamiento de la data.
Tenemos una forma de cómo tenemos la información. En el investing están las comas en los decimales y el punto en los miles, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. La coma en el decimal y el punto lo tenemos en los miles. Sin embargo, aquí solamente hacemos un pequeño reemplazo de esos valores para tenerlo en nuestra forma definida de puntos en decimales y comas en miles, ¿ok? Para hacer el cambio. Se puede hacer en el Excel también. Hay otra forma de hacer cambiar opciones, pero al final luego nos olvidamos el Excel que lo hemos dejado de esa manera y al final nuevamente puede entrar en confusión. ¿Ok? Entonces, para aplicar esto, bien, vamos a hacer lo siguiente. Esto vendría a ser la fecha, ¿no? El valor último, esto lo podemos eliminar. Bien, esta fila que está acá lo podemos eliminar. La fecha nomás lo movemos en la parte de arriba y luego esta fila lo eliminamos. Bien, ya que sabemos que son prácticamente los precios, ¿no? Finales. Entonces, primero vamos a seleccionar todos estos valores, ¿ok? Que están en esta columna, bien, o si quieren desde esta parte hasta la parte de abajo, y vamos a hacer un reemplazo, bien, solamente para esta primera columna. Vamos a irnos a buscar en esta parte en la lupita y vamos a reemplazar los valores. ¿Qué queremos reemplazar? Las comas, buscar comas, y ese valor vamos a reemplazarlo con el punto. Bien, solamente para esta columna que es seleccionada. Muy importante primero seleccionarlo, ¿ok? Y le damos reemplazar todos. Y ahí nos dice, nos confirma, se ha hecho 61 reemplazos, ¿ok? Le damos a aceptar. Le damos cerrar por el momento y ahí verificamos, ¿ok? Que ya aparece, en este caso, con puntos, en este caso en los decimales, ¿no? Le podemos dar formato, si gustan, de número, bien, para conformidad nada más. Es personalizado o también el formato número, cualquiera de los dos. Y luego hacemos lo mismo aquí. Tenemos que así hacer un cambio en esta parte. Seleccionamos la columna, en este caso la información del mercado, y vamos a reemplazar los valores. Bien. Sin embargo, aquí hay un detalle. Si nosotros reemplazamos de manera directa comas por puntos, vamos a tener puntos tanto en los decimales como en los miles. Entonces vamos a utilizar solamente como artificio un segundo valor, un tercer valor, que sería en este caso un slash. Bien, para que quede claro en esta parte. Entonces, la coma va a estar reemplazado por este slash, ¿no? O podría ser un punto y coma, o podría ser dos puntos, el valor que ustedes o el signo que más les guste, ¿bien? En este caso voy a utilizar un slash para, en este caso, hacer el reemplazo de las comas en decimales y se convierta prácticamente el slash en esa parte, ¿bien? Hacemos un reemplazo, reemplazar todos y lo vamos a ver de esta manera, ¿cierto? Con los slash en este caso en la parte de los decimales. Sin embargo, hay un paso también que tenemos que seguir de reemplazar ahora sí los puntos por las comas. Bien, que esa sería la parte de los miles, ¿cierto? Que busque los puntos que aparecen aquí y me reemplazca por el símbolo de las comas. ¿Ok? Le damos reemplazar todos. Listo. Esa es la segunda parte. Ahora la tercera parte sería el slash que está aquí, que me reemplazca por las comas. ¿Ok? Ahora sí, perdón, por el punto. Bien, por el punto, para que en este caso el punto aparezca en los decimales. ¿Ok? Y reemplazar todos, ¿no? Nada más. Y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Hay otras maneras también de hacerlo, de hacer la conversión en números, bien, pero en este caso los reemplazos nos pueden facilitar bastante para hacerlo más práctico, ¿no? Démosle aquí valor número o valor personalizado. Ahora sí, ya tenemos los valores, bien, en este caso en formato número, en formato personalizado, entonces ya podemos utilizarlo dentro del cálculo. La primera parte sería calcular el nivel de los rendimientos, ¿no? El rendimiento de la acción de la empresa, ¿ok? De ExxonMobil en este caso, ¿no? Entonces, el rendimiento de la empresa, bien, lo vamos a comparar versus el rendimiento del mercado, ¿ok?
Entonces, el rendimiento de la empresa en este caso, ¿cómo lo vamos a determinar? A partir de la variación. ¿Ok? Que aquí tenemos siempre observando de que tenemos la información de lo más reciente, ¿no? En la parte superior, ¿no? Y luego va avanzando a lo más antiguo. Entonces, rendimiento en este caso de la acción de la empresa comparado con su valor, su precio de cierre del periodo anterior y le restamos la unidad. ¿Ok? Entonces, el rendimiento vendría a ser como la variación de esos precios comparados, ¿no? Le damos aquí a la derecha, bien, para que nos calcule también del mercado, utilizando el S&P 500. No lo transformamos en tasa, lo dejamos ahí nada más. Y luego vamos a darle doble clic o lo arrastramos hasta la parte final. ¿Ok? En la última parte, por supuesto, nos va a salir un error porque ya no hay valor, ¿no? A valor anterior en este caso para calcularlo. Lo eliminan nada más y hacemos la observación hasta este punto. ¿Ok? Entonces, estas dos columnas vendrían a ser los que vamos a utilizar para el cálculo del beta. Primer método, método uno para determinar el beta. Bien, aquí método 2 y el método número 3. ¿Ok? El método número uno tiene que considerar, en este caso, primero la covarianza de rendimiento de la empresa. Punto y coma, rendimiento del mercado. Igual. ¿Ok? Y eso lo voy a poner aquí. Ahí está, de esta forma. Esto sería el método uno, método 2, el método 3. Y luego, voy a poner un poco más abajo. Aquí vamos a considerar la varianza del rendimiento solamente del mercado. ¿Ok? Y luego, al final, el beta vendría a ser la división. ¿De acuerdo? El beta vendría a ser la división de esos dos valores. ¿Ok? Luego ya vamos a verlo con el método 2, el método 3, cómo se determina. Muy bien, entonces esta fórmula que están aquí también está en el PPT. Bien, igual lo copio para que lo tengamos ahí como referencia del método 1. Ok, ahí está, la fórmula del beta. Y del método 2, que sería utilizando la fórmula de la pendiente. Bien, que en un momento vamos a utilizarlo también. Bien, y luego el gráfico como un tercer método. Entonces, aquí en primer lugar, la covarianza de rendimiento de la empresa lo vamos a determinar utilizando la fórmula que está en el Excel de Covar, ¿no? Trayendo el rendimiento de la empresa, ¿ok? Ahí está, Covar, escribimos ahí. Nos piden dos matrices para poder calcular la covarianza. Primero vamos a considerar el rendimiento de la empresa. Todos estos valores que hemos calculado, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Esa sería la matriz número uno, punto y coma. La matriz número 2, ¿ok? Hasta el mismo nivel, lo seleccionamos. Y luego de ahí cerramos paréntesis. ¿Bien? Y ahí tenemos la covarianza de rendimiento de la empresa versus el rendimiento del mercado. Y luego vamos a calcular la varianza. Bien, aquí hay una interpretación también de la varianza que se utiliza. En este caso sería de la poblacional y no de una muestra. Bien, considerando del mercado, ¿no? Todos estos valores como si fueran la población que se está considerando. Bien, eso es mismo por la fórmula del Excel que permite atribuir. ¿Ok? Saldría distinto si ustedes calculan la varianza muestral, bien, o otro tipo de varianza. ¿Ok? Entonces, utilicen la varianza poblacional, ¿ok? Dentro del cálculo, var.p. Entonces le dan un enter y tienen este valor. ¿Ok? El beta entonces simplemente es dividir la covarianza que relaciona rendimiento de empresa y rendimiento mercado, dividido entre la varianza del mercado. ¿Ok? Y le dan un enter y obtienen en este caso este valor de 0. Vamos a ponerlo con cuatro decimales, ¿ok? 0,3651. ¿De acuerdo? Inferior a la unidad, ¿ok?
Ahora, recuerden ahí, por ejemplo, en el PPT yo les puse de Apple, ¿cierto? Que estaba en este caso con un valor superior a la unidad. Después les voy a dejar una actividad para que repliquen esto para otras empresas, ¿de acuerdo? Y puedan hacer, en este caso, una comparación a ver cuánto les salen los betas de esas empresas respectivas. La segunda forma sería a partir de la pendiente, ¿bien? Que aquí van a considerar fórmula pendiente, escriben ahí en el Excel, en conocido Y van a poner el rendimiento de la empresa, ¿no? Este va a estar en los valores verticales de todos los valores que están apareciendo en el eje vertical. Punto y coma, y luego el conocido X. Todos los valores que van a estar en el eje horizontal. Y cerramos paréntesis. ¿Ok? Y vemos en este caso, bien, nuevamente con cuatro decimales, que obtenemos el mismo resultado que en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, esto no es nada de un truco, de una magia, ¿no? Es a partir de la relación que se considera. Bien, la pendiente en una regresión lineal vendría a ser también calculado a partir de la relación de la covarianza versus la varianza. ¿Ok? Entonces, esa interpretación al final nos lleva a encontrarlo de dos maneras. Bien, en este caso, el valor del beta. Cuando tenemos en un método 3, que es el último para revisarlo, que sería a partir de considerar un gráfico de dispersión de puntos. Bien, primero vamos a pegar el gráfico sin valores, vamos a ponerlo aquí abajo, y luego lo vamos a agregar, ¿de acuerdo? Vamos a agregar. Entonces, ahí en primer lugar vamos a considerar, bien, que en este caso los valores, bien, vamos a ponerlo a ver aquí. Ahora sí, listo. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle seleccionar datos, vamos a darle agregar, ¿de acuerdo? Nuevamente, vamos a darle clic derecho, seleccionar datos, agregar, bien, y aquí agregamos, el nombre no es importante, solamente queremos comparar primero los valores de X, ¿ok? Que en este caso vendrían a ser los valores de la empresa, no el mercado, perdón, ¿cierto? Entonces seleccionamos estos valores de X y luego los valores de Y, que serían ahora sí de la empresa, ¿ok? Y luego le damos a aceptar, ¿bien? Y finalmente aceptar nuevamente. Y tenemos una dispersión de cada uno de los puntos, ¿no? Como veíamos ahí en el PPT, ¿ok? Entonces, esta dispersión son por valores de X e Y, ¿bien? Lo que vamos a hacer es a continuación seleccionar esos puntos de dispersión y le damos un clic derecho para agregar la línea de tendencia, ¿ok? Agregar línea de tendencia y va a aparecer al lado derecho, juntamente con el gráfico, ¿bien? Va a aparecer automáticamente una tendencia lineal. Van a ir a la parte de abajo donde dice presentar ecuación, ¿ok? Principalmente ese es el valor que vamos a necesitar. Y vamos a observar que aquí se está pegando, vamos a traerlo más arriba y vamos a agrandarlo. ¿Ya? Vamos a agrandarlo, ahí está. Y aquí podemos observar, ¿no? Que nos está saliendo un valor de 0,3651, ¿no? Aquí que está acompañando al X, que sería prácticamente la pendiente, ¿de acuerdo? De esta relación de rendimiento del mercado y el rendimiento de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, hay tres maneras de poder determinarlo, ¿bien? En este caso, el beta, que vendría a acompañar esa relación de empresas de empresa, en este caso, con el mercado, ¿bien? El beta vendría a ser, ahora sí vamos con la interpretación, ya que estamos obteniendo un valor inferior a la unidad, bien, esa interpretación que la empresa indica que la empresa es menos volátil que el mercado. ¿Ok? Toda la interpretación vendría a ser en comparación al mercado. Eso significa, cuando hablamos de volatilidad, significa que es menos riesgosa, ¿no? Que en este caso el promedio que muestra el mercado. ¿Ok? Entonces también podríamos darle como una
interpretación de movimiento, ¿no? Ese 0,36 podríamos también considerarlo como 36,51%, ¿ok? De movimiento que podría aproximarse, digamos, la acción de la empresa, ¿bien? Cuando se mueve, en este caso, un punto porcentual el mercado. ¿Ok? Entonces también lo podríamos ver de esa manera como parte de su significado atribuido a este valor, ¿no? De 0,3651 lo podríamos ver 36,51 o 36,5 si queremos ya redondearlo un poquito en los decimales, ¿no? Y se va a mover en este caso 36,5, vamos a ponerlo acá, significa que la empresa, bien, se mueve aproximadamente 36,5 de lo que se mueve el mercado, ¿no? Si el mercado crece 1%, entonces existe ese movimiento de la empresa, ¿ok? También podemos atribuirlo a un menor riesgo, ¿no? Tiene un riesgo bajo, ya que está, en este caso, menor a la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy característicos de empresas que están en sectores de, por ejemplo, de energía, sectores regulados, ¿ok? O cuando existe un consumo masivo, ¿no? En el dicho sector, ¿de acuerdo? Entonces, eso también nos da una idea de cómo, digamos, el valor más o menos del beta en dónde lo encontraríamos. ¿Ok? Luego ya en la actividad ustedes van a hacer algunas interpretaciones de betas superior a la unidad. ¿Ok? Entonces ahí es donde ya se interpreta como que existe un mayor riesgo, la empresa presenta un mayor riesgo que el mercado. Si el mercado sube, en este caso en 1%, ¿no? ¿Eso qué significa en este caso en el beta? ¿De acuerdo? En este caso es más bajo, por supuesto, atribuido al movimiento del mercado, ¿no? Entonces, esta parte, digamos que sería ya la interpretación que obtenemos con el beta, pero siempre es versus el mercado, ¿de acuerdo? Segunda pestaña. Este valor lo vamos a traer aquí, bien, lo vamos a tener aquí presente. Vamos a considerar ese valor cualquiera de los métodos. Vamos a elegir método uno, por ejemplo. ¿Ok? Y ahí obtenemos el 0,3651, ¿no? Y también tenemos el riesgo país. Vamos a considerar la fórmula del costo de oportunidad, bien, y vamos a reemplazar los valores. Primero, una tasa libre de riesgo, que habíamos dicho que podría salir de un bono, ¿no? Un bono soberano que nos sirva como referencia de cero riesgo, ¿no? Luego tenemos una tasa esperada del mercado, 9,6, pongámosle que tiene como promedio en los últimos años y estimamos o esperamos que de esa tasa se va a mover en el siguiente año, por ejemplo. ¿Ok? Entonces podríamos sacar esa información de un S&P 500, ¿no? O como también les mencionaba, la bolsa de valores también, ¿no? Bolsa de valores de Lima, del S&P, ¿no? Que hay una especie de fusión. Existe otro indicador también de mercado que es el Select, ¿no? En este caso, el S&P Select o el Bolsa de Valores de Lima Select. Bien. Antes, por ejemplo, teníamos también con el nombre de Bolsa de Valores de Lima Índice General. ¿Ok? Pero ahora ya se encuentra bajo este título. Bien. Entonces, al final, cada uno de estos valores ya representan, en este caso, una información del mercado que vamos a utilizarlo para determinar el costo de oportunidad, ¿no? El riesgo país, les mencionaba que esto puede salir de un informe, en este caso si es que estamos colocándolo de JP Morgan, que sea unos 115 puntos básicos. ¿Y eso cómo lo llevamos a tasa? Lo dividimos entre 100 nada más, ¿no? 1,15% de riesgo país. ¿Ok? Ahora sí, considerando cada uno de esos valores, vamos a colocarlo dentro de la fórmula, la tasa libre de riesgo, más, abro paréntesis, la diferencia de la tasa esperada del mercado menos la tasa libre de riesgo, cierro paréntesis, multiplicado por el beta, 0,3651. ¿Ok? Y luego sumado el riesgo país. ¿Ok?
Le doy un enter y en este caso encuentro que el costo de oportunidad, considerando estos valores, vendría a ser 6,2%, ¿no? Esto vendría a ser el costo de oportunidad o el costo de capital, como también se puede denominar, ¿ok? Lo que representa, en este caso, invertir, ¿no? En una empresa como que está en el sector de energía, ¿no? Una empresa como ExxonMobil, ¿ok? Y luego tenemos aquí también información, ¿no? Para poder ya completarlo para el cálculo de la tasa WACC, ¿ok? Aquí nuevamente recordamos lo que se hizo en la pizarra. ¿Se acuerdan del valor de equity, del valor del debt, de la tasa efectiva anual, del costo de financiamiento y la tasa impositiva que habíamos dicho vamos a utilizar el 29,5%, ¿no? Para hacerlo más práctico el ejercicio. Entonces, los valores que pueden estar aquí, ¿de acuerdo? Pueden estar, por ejemplo, en millones de dólares. Bien, primero como valores. El valor de equity podría ser 100, ok, 120. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo acá en miles, ¿ya? Para considerar 120 millones de dólares, ¿ok? En el debt, por ejemplo, vamos a considerar quizás un monto, vamos a ponerle de 40 millones, ¿de acuerdo? Y luego, aquí vamos a hacer una comparación, ¿ok? Vamos a hacer una comparación. Esta parte sería el porcentaje del equity, el porcentaje del patrimonio o del capital, ¿ok? Y aquí vamos a considerar el porcentaje de la deuda, igual, y aquí también igual. Entonces, este valor del patrimonio lo vamos a dividir entre la suma de estos dos valores, ¿ok? Y luego aquí, también como complemento, ¿no? Vendría a ser 40.000 cuánto representa de la sumatoria del patrimonio, del equity y también de la deuda, ¿no? En este caso, un 25%. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí fuera un valor de 135 millones y aquí, por ejemplo, 45, ¿no? Entonces, o por ejemplo, un poquito más, ¿no? 49. Entonces ya las proporciones comienzan a cambiar, ¿ok? Y ese cambio de proporciones afectaría en la tasa WACC. Eso es lo que les explicaba al principio en la pizarra, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la tasa WACC tenemos los siguientes valores. El costo de oportunidad que calculamos arriba, 6,2 multiplicado por el porcentaje del equity, 73,4%, más en este caso, la TEA nos olvidamos. La TEA que sea por ejemplo, un 10%, ¿no? El costo de financiamiento. Ahora sí, sería el costo de oportunidad multiplicado por el porcentaje del equity, ¿ok? Más la TEA multiplicado por uno menos la tasa impositiva, menos el 29,5, ¿ok? La tasa de impuestos, y multiplicado por el porcentaje de la deuda. ¿Ok? Y luego ahí en este caso le damos un enter y tendríamos el promedio, ¿no? En este caso de los valores atribuidos, ¿no? A los costos, en este caso atribuidos de la tasa WACC. ¿Ok? Ahí vemos, eso está multiplicándose, ¿no? El 6,2 por el 73,4. Aquí vemos, por ejemplo, la TEA del 10% multiplicado por uno menos 29,5 y multiplicado por 26,6, ¿no? Y al final, este 6,5 representaría el costo promedio ponderado del capital. ¿Ok? Entonces son dos valores, dos tasas distintas que luego ya vamos a utilizarlo en su respectivo contexto. Bien, vamos a ver en qué momentos utilizamos el costo de oportunidad y en qué momentos también, como tasa de evaluación, la tasa de descuento, utilizar la tasa WACC, ¿no? Que en este caso viene a complementarse por la segunda fuente de financiamiento. ¿Ok? Entonces, de esa manera, bien, podemos obtener tanto el beta como primer momento y luego un segundo momento el costo de oportunidad y la tasa WACC. Bien, voy a guardar este documento y les explico en este caso cuál sería la actividad que van a desarrollar a continuación. A ver,
Voy a proyectar nuevamente la página y voy a irme a esta sección. Ya, primero voy a copiar ese documento. La idea es que lo usen como plantilla, ese documento de Excel. A ver, lo tenemos por aquí, modelación. Bien, vamos a ponerlo por acá. No, esa es la próxima clase. En la próxima clase entramos ya a unidad 2. Bien, vendría a estar acá, desarrollado. Ok, a ver, vamos a ponerlo un poquito más arriba para que se diferencie, ¿no? Esta es la plantilla, este es el documento ya desarrollado. Ok, entonces la tarea, en este caso, que aparece la tarea síncrona para la siguiente todavía semana, bien, que ya nos reunimos la siguiente fecha, el 27 de noviembre, vendría a ser la siguiente actividad. Ok, a ver, voy a proyectarlo nuevamente. Ahora sí, en el PPT estoy, ya no estoy en la presentación. Entonces, me olvidaba mencionar el desapalancado, ahorita lo vamos a explicar. El trabajo consiste en lo siguiente, ¿bien? Van a hacer un análisis de 5 empresas, ¿de acuerdo? De 5 empresas en este caso. Va a estar la empresa de Starbucks, empresa de Meta Platform, empresa de Tesla, de Amazon, de Coca-Cola Company, ¿ok? Para determinar los betas en sus respectivos sectores, ¿ok? Si en este caso quieren considerar otras empresas, bien, yo les diría también para ya ir entrando un poco ya al mismo sector que nos compete, considerar en este caso, bien, a ver si puedo acá agregar, en vez de Coca-Cola, vamos a poner, o en vez de Starbucks, ya que lo hemos analizado en la clase pasada, bien, vamos a colocar mejor. A ver, vamos a poner, ya utilizamos aquí la información de ExxonMobil, ¿cierto? Vamos a utilizar ahora de Chevron, bien, Chevron Corporation, ¿ok? Eso está en el sector también de energía, no, perdón, en el sector. Sí, de extractivo, ¿no? Es muy similar a Exxon, ¿bien? También en el sector extractivo, ¿bien? Entonces, también podríamos considerar, a ver, en este caso Estados Unidos, ¿bien? Precisamente, por ejemplo, podría ser ConocoPhillips, también, uno tercero, aquí vamos a colocarlo. ¿Ok? Que también es una empresa, ¿no? En este caso, Estados Unidos también cotiza, bien, que se encarga de exploración, ¿cierto? Entonces, ConocoPhillips también, en este caso, podríamos llegar a analizarlo, ¿bien? Ahí está. Estos dos son los que estoy agregando, ¿no? Y esto vamos a compararlo con las otras empresas que están en diferentes sectores, ¿no? Ahora, lo interesante de hacer esta comparación, bien, en esta actividad número 3, ya que queda como tarea, vendría a ser en el porcentaje, por ejemplo, en lo que invierten en desarrollo de productos, ¿ok? Por ejemplo, un Tesla, van a ver ustedes cuánto es lo que les sale como beta. Un Amazon, en este caso, que ya estamos hablando de otro tipo de negocio, ¿ok? Y eso relacionado, comparado, por ejemplo, con empresas que están, en este caso, en exploración, ¿no? Que básicamente vamos a tener diferentes niveles de estructura, ¿no? Exploración y producción, básicamente diferentes niveles de estructura de financiamiento, entonces vale la pena también verlo desde la interpretación comparativa, ¿bien? Versus el mercado, ¿bien? Y ahí el beta nos va a facilitar en este caso como indicador para entender, ¿no? Cómo se relaciona, ¿ok? Empresa versus mercado. Lo que hay que considerar acá es que utilicen una frecuencia semanal y hagan el análisis de los 2 últimos años. Bien, entonces utilicen también la información del S&P 500. Bien, ahí les puse Yahoo Finance, pero podrían considerar del investing de frente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, voy a reemplazar. Bien, en vez de Yahoo Finance,
consideren de frente de Investing. Bien, ahí está, ahí lo estoy colocando también. ¿De acuerdo? Entonces, esa información luego lo voy a actualizar aquí en el Canvas, bien, para que lo tengan ahí también este cambio, bien. Y la idea es que lo puedan prácticamente encontrar, hacer el mismo resultado, el mismo cambio, bien, y reemplazar utilizando esa plantilla. ¿Ok? Entonces, recuerden aquí, ahí está, ya está reemplazado el documento, sesiones 5 y 6. Utilicen esta plantilla para poder resolver ese ejercicio de buscar esas empresas, ¿ok? Y determinar esos betas para cada una de ellas. Ese es el ejercicio número uno. Bien, determinar el beta por los métodos que hemos visto en clase. Y el ejercicio número dos sería, a partir de ese cálculo del beta, considerar los valores de la tasa libre de riesgo de 3,5%, ¿ok? De la tasa esperada del mercado, 11,5%. El riesgo país, 1,55. Y luego determinan el costo de capital de la empresa o el costo de oportunidad de la empresa. Y luego en un punto número 3 determinar la tasa WACC. ¿Qué van a completar aquí con información? El equity o el patrimonio es 55, ¿no? En nuestro ejercicio en el Excel era aproximadamente 75 por ahí. Y el debt, la deuda, vendría a ser el complemento, ¿no? Si aquí es 55, aquí vendría a ser 45. Reemplacen los valores nada más. La TEA, en este caso el costo de financiamiento es 14,5, ¿ok? Y la tasa de impositiva, bien, el valor de T es 29,5. ¿Ok? Entonces, con esos valores reemplacen y van a obtener un resultado. Muy bien. Para ya despedirnos y cerrar esta clase, permítame solamente 5 minutos para dar esta explicación del beta desapalancado y por qué es importante también tenerlo en cuenta. Al momento de que nosotros utilizamos el beta y hemos calculado en el Excel, vendría a ser un beta que tiene el efecto del apalancamiento. ¿Ok? Lo que vendría a ser en este caso, en otras palabras, el beta es una medición, bien, de un riesgo sistemático. ¿Ok? Que se va a mover, en este caso, ¿no? Como hemos visto, la acción de una empresa o el rendimiento a partir de lo que pasa en el mercado. En este caso, el beta desapalancado vendría a ser cuando retiramos algunas partes, bien, como parte, como identificación de la empresa, ¿no? A partir de lo que ya hemos calculado en el beta apalancado, ¿no? Lo que hemos visto en el Excel vendría a ser el beta apalancado, bien. Pero para decir que estamos obteniendo el beta desapalancado, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que utilizar el beta que nos salió en el Excel, que aquí lo tenemos representado como beta L, ¿ok? Beta leverage, ¿no? Beta apalancado, y se divide entre toda esta parte que está aquí abajo, ¿no? Que lo voy a colocar de color verde. Entonces, toda esa parte que está aquí en la parte inferior, que es el denominador, ¿no? En lo que está dividiendo al beta apalancado que hemos obtenido en el Excel, vendría a ser uno más, uno menos la tasa de impuestos, y esto multiplicado por esta relación de la deuda y en este caso dividido entre el patrimonio o el equity. ¿Ok? Entonces, esa relación de deuda versus el patrimonio ya vendría a ser la interpretación de la estructura financiera, de la estructura de capital, ¿no? De ese 30 que habíamos puesto en el ejemplo, 30% deuda y 70% el patrimonio. ¿Ok? Entonces, cuando se le retira o se divide todo esto al beta apalancado, llegamos a determinar el beta desapalancado de esa empresa. Hay un concepto teórico detrás, que el beta desapalancado vendría a ser muy cercano de todas las empresas que están en el mismo sector. ¿Ok? Por eso es que existen plataformas también como Damodaran, por ejemplo, la más famosa, la más conocida, que tiene o entrega estos betas respectivamente por cada sector. ¿Ok? Pero vendrían a ser los betas desapalancados. ¿Ok? Para calcular de la empresa, prácticamente se toma el beta desapalancado y se multiplica por toda esta parte que está en el paréntesis, ¿no? Que es básicamente la estructura de capital, la estructura financiera de cada una de las empresas, ¿ok? Entonces, existe esa importancia de calcular el beta desapalancado. Esa es una opción.
Y la segunda forma del por qué es interesante calcularlo, imagínense ustedes en el caso de que quieran hacer la evaluación de un beta de una empresa que no cotiza. Bien, y para en este caso no entrar, digamos, en un conflicto, como no tenemos datos públicos, la empresa no cotiza en bolsa, entonces no podemos hacer esa comparación de rendimiento del precio de acción de una empresa versus mercado, ¿cierto? Entonces, en estas situaciones se utiliza el beta desapalancado del sector, ¿ok? Entonces, esa parte, digamos, es el segundo uso que se le puede dar al beta desapalancado para poder determinar el beta apalancado, así como hemos obtenido en el Excel, bien, pero para una empresa que no cotiza en la bolsa, ¿de acuerdo? Entonces hay un mecanismo, una parte operativa que se realiza, bien, en este caso voy a obviar esa parte, bien, pero quiero de igual explicar la parte donde es el uso, la utilidad que se da el beta desapalancado, que también sirve para esos propósitos, ¿no? De poder utilizarlo en momentos de que quieran evaluar para una empresa que no cotice en la bolsa. En nuestro caso práctico, en nuestros ejercicios y para el trabajo final, ustedes pueden obtener el beta, ¿no? Pero con una empresa que sí tienen la información, ¿no? Tienen acceso a esa información. ¿Ok? Pero también puede encontrarse en unas situaciones que quieran determinar el beta donde la empresa no cotiza. ¿Ok? Entonces ahí sí de todas maneras tendrían que utilizar el beta desapalancado del sector. ¿Ok? Y esto vendría a ser ya la utilidad del beta desapalancado versus el beta apalancado. Nosotros en la mayoría de los casos estamos utilizando el beta que ya recibe este efecto del apalancamiento financiero. ¿Ok? Muy bien, entonces nos quedamos hasta esa parte, bien, del uso del beta, del costo de oportunidad y la tasa WACC. La próxima clase, que sería el 27 de noviembre, vamos a comenzar a ver la unidad 2 del análisis financiero, ¿ok? Y toda esta parte primera que hemos visto, la unidad uno, se concentraba en entender lo que era la creación de valor. ¿Ok? Y hemos terminado en el cálculo del costo de oportunidad, ver diferencias con la tasa WACC, hasta el cálculo del beta. Bien, hay una tarea síncrona que les estoy dejando. Bien, hasta la próxima semana. Entonces, ya nos abre puertas, ya tenemos el espacio suficiente para comenzar a hacer el análisis financiero. ¿Ok? Vamos a comenzar con un caso, en este caso comparativo de Starbucks, Coca-Cola y Pepsi. Vamos a hacer una comparación. Hay un video que vamos a ver, ¿de acuerdo? En esta hora y media también que nos toca, la clase 5, bien, y vamos a comenzar a utilizar el análisis vertical con los márgenes y el análisis horizontal también para ver los cambios de periodos, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería ya la continuación, ya el inicio de la unidad número 2 cuando entramos al tema de análisis financiero. Ok, muy bien. ¿Preguntas al respecto? David, Profesor, adelante. ¿qué Sí. tal? Buenas noches. Consulta, en la tarea 2 se sube todos los antes o un integrante tiene que subir. Discúlpame, te escuché entrecortado, David. Sí. No, en las tareas que está dejando, ¿lo sube un solo integrante o todos los integrantes tenemos que subirlo? No, un solo integrante es suficiente. Un solo integrante. ¿Ok? El caso práctico de emisión de bonos, ¿no? Sí, solamente con un integrante, pero eso sí, por favor, en el documento de entrega, sea un Word, sea un PPT, un Excel, ¿ok? El formato que ustedes gusten, colocan por favor los integrantes, ¿de acuerdo? Como es un trabajo grupal, entonces en la entrega ustedes me confirman quiénes han sido los integrantes que han ayudado, ¿no? A hacer el trabajo grupal, ¿de acuerdo? Y luego ya me ayuda a hacer la repartición de la nota. ¿Ok? Suficiente con que uno lo suba nada más, pero por favor ahí colocan todos los nombres de los integrantes del grupo. Muy bien, estimados, entonces nos quedamos hasta esta parte. Nos encontramos nuevamente para empezar la unidad 2 el 27 de noviembre, que es el próximo jueves. Bien, cuídense todos. Un gran abrazo y que pasen una buena noche. Nos vemos. Bien, gracias, profesor. Buenas noches. Nos vemos. Cuídense todos. Hasta luego. Nos vemos.